El análisis de datos en la investigación cualitativa. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy les estaremos hablando de un tema muy importante, especialmente si usted quiere o está realizando una investigación de tipo cualitativo. Nuestro tema se llama el análisis de datos cualitativos. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Lizeth Portilla, Sara Montero, Robinson Burgos y quien les habla, Angie Muñoz. A continuación les presentaremos el outline de lo que será expuesto en nuestros videos. Esperamos se conecten con ellos y los disfruten. ¿Cómo analizar datos cualitativos? Bueno, una de las características principales de la investigación cualitativa es que muchas veces se estudia a pocas personas, pero la cantidad de información obtenida es muy grande, ya que existe multiplicidad de fuentes y formas de datos, como por ejemplo entrevistas, diarios, registros, grupos de discusión, observaciones y otro tipo de fuentes que anteriormente ya hemos visto. Una característica de la investigación cualitativa es que trabaja principalmente con palabras y no con números, y las palabras ocupan más espacio que los números. Por ejemplo, una semana de trabajo puede generar de 200 a 300 páginas de transcripciones y otros materiales. ¿Qué significa esto? Significa que las investigaciones cualitativas requieren más tiempo. Por esta razón es necesario adaptar algunas estrategias de recolección, análisis y organización de datos. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que este proceso no sea muy extenuante, especialmente si no tenemos experiencia. Hablemos un poco sobre la naturaleza de este proceso de análisis. Podemos decir que el análisis de los datos cualitativos es un proceso por medio del cual se ordena, se estructura y se da significado a la información o datos recogidos en el campo. A pesar de ser consumidor de tiempo y una tarea extenuante, puede llegar a convertirse en una tarea fascinante por su carácter crítico y reflexivo. Técnicas de análisis cualitativo. Cuando hablamos de datos cualitativos, generalmente se habla de textos, periódicos, películas, comedias, mensajes de correo electrónico, cuentos, historias de vida y también de narrativas, como por ejemplo relatos acerca del divorcio, sobre estar enfermo, sobre el hecho de sobrevivir a un combate cuerpo a cuerpo, sobre prostitución o sobre cómo intentar dejar de fumar. En este sentido es posible distinguir entre la tradición lingüística, que trata al texto como un objeto de análisis en sí mismo, y la tradición sociológica, que trata al texto como una ventana a la experiencia humana. En el siguiente cuadro podemos observar el análisis de datos cualitativos, el cual es obtenido mediante audios, textos y videos. En esta parte podemos ver que el texto es tomado primero como texto apoderado de la experiencia y segundo como texto objeto de análisis. En el texto como apoderado de la experiencia existe una elicitación sistemática, donde se realiza un análisis de listas libres, clasificación en pilas, comparaciones pareadas, pruebas con triadas y tareas de sustitución de estructuras, donde se da un análisis componencial, ya sean taxonomías o mapas mentales, los cuales son muy útiles. Encontramos aquí en texto como apoderado de la experiencia también el texto libre, donde realizamos un análisis de palabras y códigos. En las palabras se realiza un conteo de redes semánticas y mapas cognitivos, mientras que en los códigos se aplica la teoría fundamentada, análisis de esquemas, análisis de conteo clásico, diccionarios de contenido, inducción analítica y modelos de decisión etnográficos. Siguiendo con el texto como objeto de análisis, encontramos un análisis de conversaciones, ejecuciones, estructuras gramaticales y narrativas. Pasos para el análisis de datos cualitativos. Primero, obtener la información. Lo
obtención de datos se puede realizar mediante el registro sistemático de notas de campo, de la obtención de diferentes documentos de diferente índole y también de la realización de entrevistas, de observaciones y de grupos de discusión. Segundo, capturar, transcribir y ordenar la información. La captura de la información se hace a través de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de entrevistas o los grupos de discusión, se hace a través de un registro electrónico, que puede ser la grabación en CDs o también en formato digital. En el caso de las observaciones, también las podemos hacer mediante un registro electrónico. Este puede ser ya sea en grabación en video o también en grabación en audio. O también la podemos hacer en papel, que son ya las notas que son tomadas por el investigador. Bueno, en cuanto a los documentos, esta se hace a través de la recolección del material original o también a través de fotocopias y escaneo de los documentos originales. Y finalmente tenemos las notas de campo. Esta se puede hacer un registro en papel mediante notas manuscritas. Bueno, aquí lo importante para tener en cuenta es, sea cual sea la manera que nosotros escojamos para capturar y registrar la información, debemos tener en cuenta que esta debe ser registrada en un formato que sea completamente legible. Tercero, identificación de ideas preliminares. Después de haber ordenado la información, es necesario que el investigador se sumerja en los datos y haga una lectura global y repetitiva de los mismos. Ya de esta forma se logrará tener como una visión general de toda la información recolectada. Con base en esta visión se procede a la generación de las ideas principales. Esto se puede hacer escribiendo al margen de cada hoja o también subrayando en los textos. Aquí, según Tesh, en 1990, él propone que para que un investigador elija los documentos se debe hacer frente a algunos criterios. Por ejemplo, puede ser a través de la longitud del texto, que puede ser el más corto, o también a través del interés, que es el que más interesante. Para este proceso es importante que se haga una copia adicional de los documentos y se conserven los originales. Finalmente, se recomienda que el investigador haga una serie de observaciones, opiniones o reflexiones, pero esto es muy importante que él, cuando esté escribiendo en sus hojas, diga a qué parte del documento se refiere. Miles y Huberman en 1994 también sugieren proceder a realizar un resumen preliminar de los hallazgos más importantes logrados en esta fase. Cuando el investigador realiza los procesos de recolección y análisis de la información en una forma simultánea, los resultados de esta fase se pueden aprovechar para generar hipótesis parciales, para delimitar y focalizar las preguntas de investigación, para organizar la siguiente etapa de recolección de datos. Además, este sería un buen momento para incorporar una estrategia de validación de los datos, consistente en someter a consideración de los participantes en la investigación los resultados iniciales de esta fase para su posible corroboración o desconfirmación. Cuarto, generación de categorías, temas o patrones. Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas, que son los datos provenientes de lugares, de eventos y de las personas seleccionadas para el estudio. Podemos decir que la categorización es un proceso muy importante, ya que esto nos ayuda a la reducción de la información recolectada. La categorización de datos se la puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, de manera inductiva, que es de las partes hacia el todo, o de manera deductiva, que es del todo hacia las partes. A continuación les voy a explicar sobre el proceso inductivo. Según Strauss y Corbin, en 1990 proponen que como actividad de codificación está la nominalización. Para esto es importante que se unan los datos en unidades de análisis.
La nominalización consiste en dar un nombre o un concepto a cada unidad. Podemos decir que esta actividad es muy importante, ya que el dar los conceptos son esenciales en cualquier ciencia. Aquí es muy importante destacar que la nominalización no consiste en la repetición o el parafraseo de la unidad de análisis, sino que más bien esta es una conceptualización en una manera general o abstracta, de tal manera que con el concepto el investigador puede capturar regularidades en el conjunto de datos y así nombrar varios elementos al tiempo.